Bueno, y a esta hora vamos a recibir a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Profe, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias, Francia. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. Profe, va creciendo la presión militar, la presión diplomática, la ansiedad y la incertidumbre con la llegada del portaaviones al Caribe, pero también van aumentando mensajes que se alinean con esta presión, mensajes fuertes. Por ejemplo, el día de hoy, Marshall Billingsley publicó en sus redes sociales una foto de un haz de picas con la cara de Nicolás Maduro. Allí la tenemos en pantalla. Este es un mensaje fuerte porque no escribió nada, pero da a entender este símbolo nos remonta a la guerra de Irak y nos remonta mensajes donde en la guerra de Vietnam los soldados dejaban estas cartas de haz de pica sobre los enemigos como un símbolo de muerte. ¿Cómo ve usted todos estos mensajes y todas estas alineaciones de presión psicológica contra Nicolás Maduro? Yo quisiera, Francia, empezar por esta presión que ha habido de la legitimidad Ujú, o la legalidad de las acciones en el Caribe, que es lo que ha venido también sucediendo por parte de Europa. ujú. Y, y ahí irme a lo que definió y reescribió el secretario Rubio en la reunión del G7 en Canadá, donde él redescribe ahí la legalidad operativa de todo lo que está ocurriendo Ujú. en el Caribe Sur. Ahí básicamente lo que Marco Rubio hizo, el secretario de Estado, es que le dijo a Europa no determina la legalidad, porque Estados Unidos está bajo ataque por narcoterrorista, y esto es muy importante, esa clasificación narcoterrorista. La operación es de defensa nacional y el portaaviones en el Caribe, el Gerald Ford, es legítimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estados Unidos realiza un movimiento anticipado en teoría de juegos, define unilateralmente que la amenaza es terrorismo y que la defensa hemisférica no requiere aprobación externa. ¿Qué hizo con esto? Fijó el marco jurídico, reduce el rango de maniobra europea y legitima internamente la campaña militar, porque quien define el marco primero obliga al otro o a los otros a responder dentro de él. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento europeo es reactivo, la legalidad no aplica, porque Europa, ¿qué hace? Intenta responder diciendo no hay legítima defensa, ¿verdad? No hay Ujú. resolución de la ONU. O sea, son conceptos del siglo pasado, cuando se tenía que ir y que te lo bloqueaba uno de los 5 miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que podría ser Rusia o China. Entonces, la operación es ilegal según ese marco tradicional que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Europa se ve obligada a actuar dentro del marco impuesto por Estados Unidos. Su respuesta es muy tarde, lo que se conoce en teoría de juegos reactive move, y Ujú, menos efectivo porque no puede detener la operación, ujú. no tiene capacidad coercitiva en el hemisferio, su argumento depende de normas antiguas que ya no controla, y esto confirma que el actor, en este caso, que es Europa, que actúa de segundo, está limitado por las reglas fijadas, porque movió primero. Además, hay un dato importante. Europa pide los Tomahawks como defensa, pero cuando Estados Unidos, y ese fue un argumento de Marco Rubio, toma la decisión de colocar un portaaviones en el Caribe, que es su área de influencia, lo critica. ¿Por qué? Porque aquí Estados Unidos cambió el juego de propósito, las acciones. Es un ejemplo clásico de lo que se llama la transformación del juego. Estados Unidos, ¿qué cambia? Esto, de contrainsurgencia y Ujú. narcotráfico, que es como lo están viendo Europa y otros que defienden al cartel, a contraterrorismo y defensa hemisférica. Profe, pero posiblemente los organismos se refieren a que Estados Unidos está actuando y está haciendo este despliegue sin mostrar las pruebas de que tenga para culpar al cartel de los soles como terroristas y narcotraficantes. Francia es que no necesita, porque está en unas acciones contraterroristas y de defensa hemisférica. Eso es como que le pidan las pruebas cuando elimina hutíes en África o eliminan miembros de Hamas en el Medio Oriente. Nadie pide esas pruebas porque son terroristas. Aquí lo que ha hecho Estados Unidos es que al calificarlos como terroristas, ya ellos entran en un marco jurídico, ¿verdad? Que altera todo, la legalidad, la legitimidad
la obligación de aliados y el umbral de riesgo. ¿Usted O sea, cree que si Estados Unidos no tuviese las pruebas de que eso es así, haría este despliegue militar? por supuesto, Estados Unidos tiene todas las pruebas en términos de que al determinar que el Cartel de los Soles es una organización terrorista global y Maduro es el líder, porque tiene las pruebas de no solamente en términos de lo que ellos actúan, porque hoy en esta guerra asimétrica de quinta generación de baja intensidad, estas son las formas, porque cuando un acto como eso mueren más cerca de 100.000 estadounidenses, según el mismo presidente Trump, cuando tú comparas con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, que murieron 50.000 y en el ataque a las torres 3.000, cuando tú lo ves desde el punto de vista de bajas, tú llegas a la conclusión que está frente a unas acciones que generan una serie de consecuencias internas que son la seguridad de los Estados Unidos y por lo tanto son de una manera en este siglo XXI la nueva forma de cómo enfrentan a Occidente y a los valores occidentales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Estados Unidos genera deliberadamente una situación donde Europa enfrenta dos movimientos: o coordina la operación, condena, la operación, que es lo que puede ocurrir, crea fricción con Estados Unidos en pleno conflicto global, o guarda silencio y legitima un precedente militar que Europa considera peligroso. Y esto es un dilema forzado por movimiento anticipado. Estados Unidos, ¿verdad?, creó y maximiza su mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Estados Unidos actúa y obtiene la máxima de su utilidad. Actúa primero, consolida posición y luego explica o redefine el marco. Esto es exactamente lo que pasa. Primero, Estados Unidos ya desplegó el Gerald Ford, está ahí. Hizo lo de... Pide perdón antes de pedir permiso. Tengo que hacer una pausa, profe, pero esto me lo va a explicar mejor en la segunda parte y hablar del papel de la ONU, que ahora pide un diálogo diplomático para resolver esta situación, y ya esto se ha dado en anterioridad sin que dé frutos. Vamos a la pausa y ya venimos. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, y estábamos hablando de la posición de la Unión Europea ante esta movilización militar que Trump y todo su gabinete defiende a pico y espada, y han aclarado que van no contra un gobierno, no contra un estado, no contra un país, sino contra un grupo terrorista de narcotraficantes. ¿Cuál sería la tesis para que la Unión Europea y organismos como la ONU se opongan? Que aquí lo que tenemos que ver es que Estados Unidos está bajo ataque en el concepto de la administración Trump, de un ataque de un narcoterroristas en el hemisferio, porque no solamente ahora lo plantea, sino en el hemisferio. ¿Y qué pasa con ello? Eso fue básicamente lo que es el marco que le permite. Eso cambia todas las reglas del juego, porque convierte lo que consideran los europeos y muchos otros que defienden a un narcoterrorista como Maduro, convierte un delito en una amenaza militar, convierte una operación que ellos suponen, y lo han dicho, que se ejecuta a través policial, ¿verdad?, en un acto de defensa nacional, y desplaza todo lo que está planteando hoy la parte legal europea y justifica la escalada militar. Y allí básicamente, ¿verdad?, lo que demuestra Estados Unidos hizo un movimiento anticipado dominante, donde desplegó, actuó, neutralizó 76 narcolancheros, puso al Gerald Ford, y luego ha venido sosteniendo esto dentro del marco legal que le permite actuar, que es el artículo 50. Y Europa queda, y la ONU y todo, atrapada en una respuesta reactiva, porque no puede detener el despliegue, solo puede criticarlo. Mientras que Maduro y el Cartel de los Soles quedaron sin jugadas proactivas, solo pueden responder a la coerción. El nuevo escenario ya no es narcotráfico, es defensa hemisférica y contraterrorismo. Estados Unidos está forzando al mundo a aceptar un nuevo concepto de legalidad. Y estamos regresando
a lo que es la doctrina Monroe 2.0 con cobertura antiterrorista. Entonces, básicamente, esto es lo que le permite a los Estados Unidos, a la administración Trump, neutralizar a el cartel de los soles y a Nicolás Maduro. Sin base legal, ya ellos tienen una base legal. Estados Unidos, sin tener pruebas de que eso es así, no actuaría de esta manera, moviendo y movilizando el portaaviones más poderoso del mundo. Pero ¿por qué no le queda claro a la ONU y a países de la Unión Europea? Porque la ONU y a Europa se quedaron en el marco legal del siglo pasado, donde ellos ven que actuar contra organizaciones narcóticas o de narco se hace a través de, son actos con la estructura policial. Y entonces no lo ven desde el punto de vista de las consecuencias que está generando y de esa guerra asimétrica que está ocurriendo hoy. Claro, por eso usted dice que no se trata de un ataque al narcotráfico, ya es hacia el terrorismo. Es correcto, es al terrorismo. Esto está encausado contra la defensa de la seguridad de los Estados Unidos y de el hemisferio. Sí, ¿qué podría pasar en los próximos días, profe? ¿Sí cree que entremos en esa fase de ataque por tierra, por lo menos, como han dicho algunos medios, en bases puntuales donde hayan laboratorios de narcotráfico o bases puntuales, búnker, donde opere Nicolás Maduro? Estamos en la fase 2. Cuando llega el Gerald Ford al Caribe, entramos en la fase 2 por todas las capacidades que están ya instaladas en el Caribe Sur. Entonces, que es la fase 2, es neutralizar activos del cartel de los soles. Pero como el cartel de los soles se apoderó del Estado venezolano, son activos en instalaciones del Estado venezolano, en instalaciones del Ministerio de la Defensa, instalaciones del Ministerio de cualquiera de petróleo, ¿verdad? Porque si hay activos que tengan dentro de las instalaciones petroleras, y eso ya está acordado y saben cuáles son esos activos que van a ser neutralizados. Profe, ¿usted cree que si Estados Unidos, que además tiene vigilado muy de cerca a todo el círculo cercano de Nicolás Maduro y a quienes son los líderes de esa banda terrorista y de narcotráfico, si ellos intentaran, viéndose presionados, escapar, Estados Unidos los deje irse a un país a que se cumpla con una impunidad y no presentarse ante la justicia de este país? En ese caso, lo que es Maduro y su entorno, que tienen causas abiertas en el Distrito Sur de Nueva York como narcoterroristas, lo que Estados Unidos busca es presentarlo ante la ley. Si consideran ellos que realmente están con el agua al cuello y que si se atrincheran, su solución es neutralización por ser terrorista, como sucedió con Soleimani, el general iraní, y con Osama Bin Laden, ellos pueden buscar una salida negociada porque Estados Unidos no quiere daños colaterales. Lo menos que quiere es daños colaterales. ¿En qué sentido? En que civiles mueran como inocentes. Pero si los Estados Unidos necesitan tener que neutralizarlos, los van a neutralizar. Porque después de que el Gerald Ford está en aguas del Caribe, las acciones ya están. Y de ahí la importancia que tú dijiste, el as de picas, ¿verdad?, de Marshall Belinsky, en la que básicamente el mensaje es para Maduro, porque lo que le está diciendo es que esa no es una carta cualquiera, es el símbolo del peligro, del objetivo prioritario, más buscado. En el 2003 en Irak esa carta era el rostro de Saddam. Así es, así es. Entonces, eso es lo que está haciendo Marshall Belinsky, diciendo que Maduro es el objetivo principal. Y entonces la señal fue personal, no era contra el régimen en abstracto, era contra él.
una advertencia directa que sostiene al cartel de los soles. El mensaje es: te tenemos en la mira. Así El es. mensaje hacia adentro del régimen es simple y devastador. Así es, profe. Tengo que despedirlo. Bueno, Muchísimas gracias. Amanecerá y veremos. no, ya vimos. No, sí, Ya sí. estamos viendo, ya estamos viendo. Profe, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gran placer. Ha sido un placer para nosotros. Y yo